1995 en una emisora de radio muy reconocida en todo El Salvador, como era la radio YSU, algunos la van a recordar. Salió al aire por primera vez un programa radial cristiano que en su apertura nadie podía imaginar el alcance que dicho programa tendría alrededor de todo el mundo. En el año 2010, cumpliendo 55 años de apertura en radio y otros medios de comunicación, dice que este programa se transmitía 5.700 veces al día en 33 países diferentes del mundo. Una cosa maravillosa que Dios había hecho. Este programa que miles de personas han escuchado desde su niñez, es el famoso programa Un Mensaje a la Conciencia. Inició en El Salvador y, repito, fue exactamente en una radio muy reconocida como era la YSU. Ahí inició el hermano Pablo Finkelbinder. Dice que a través de dicho programa ganó la admiración, el respeto, la estima de muchas personas alrededor del mundo, sobre todo por la manera tan creativa, convincente, precisa y clara con la que el mensaje de la palabra del Señor era llevado y es llevado aún a tantos lugares del mundo, sin perder, dice, el impacto e invitación para que las personas recibieran e hicieran de Jesús su Señor y su Salvador. Así fue como inició un mensaje a la conciencia. La pregunta al respecto era, ¿por qué de tanto éxito? ¿Por qué de tanto éxito? Y el testimonio de las personas era este. En gran parte, dice, se debe a la integridad que caracteriza al hermano Pablo y al amor que él irradia. Para quienes hemos tenido el placer de conocerlo a fondo, no hay duda, dice, de que es un hombre, o fue un hombre íntegro, sencillo. Es el mismo en diálogo personal y en conferencia pública, el mismo en la casa y el mismo en la oficina, el mismo en la radio, el mismo en la televisión. Es decir, el hermano Pablo dice, practica lo que predica. Y cuando predica el amor de Dios y al prójimo, es como si le saliera de los poros. En realidad es admirable el amor que irradia hacia los demás, desde los más renombrados hasta los menos influyentes, pues todos, dice, están pendientes de su programa. Es decir, dice, el decir de las personas que tuvieron la dicha de alguna manera de encontrarse con el hermano Pablo, decían, me quedó la impresión de haberlo conocido toda la vida. Las personas, hermanos, que de manera sincera, desinteresada y comprometida sirven al Señor, cualquiera sea, no pueden pasar desapercibidas a la vista de los demás, sin dejar de negarles el respeto, la admiración o la buena estima que ganan cuando se ocupan de tan noble llamado como es el de servir al Señor. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, ya dijimos, era una iglesia nueva, era una iglesia que se estaba fundando, y pues ellos tenían ya su propio movimiento estableciéndose. Y como tal, el apóstol Pablo, siendo que ya no pudo, recuerden, estar con ellos, sino que tuvo que salir huyendo de Tesalónica, entonces los instruye a través de sus cartas. Entonces ahí puede ver uno en las cartas de Pablo como los aspectos que él consideró de más importante para que todas las cosas en la iglesia estuvieran bien. Pablo consideró necesario enseñar a la iglesia que se cuidara de la inmoralidad sexual, y nosotros lo
lo vimos en temas anteriores. También consideró importante decirle a la iglesia que buscaran agradar al Señor. Y el otro aspecto que lo hemos tratado, que Pablo también buscó quedara muy claro en la iglesia de Tesalónica, era que no se olvidaran de la segunda venida de Cristo, como un aspecto importante que era el fundamento de su esperanza, esperar la venida del Señor. Entonces de esa manera viene como agregando los aspectos importantes, y eso es lo que hemos venido predicando durante todos estos domingos. Y sumado a todo esto, Pablo cuidó que los hermanos, fíjese bien, enseñarles que los hermanos tuvieran un criterio sano de cómo debería de ser el trato con aquellas personas que se ocuparían de trabajar o dirigirles en la obra del Señor. Y eso es básicamente lo que vamos a ver ahora, porque Pablo lo consideró importante, ¿verdad? Que ellos llevaran, repito, un criterio sano de cómo debería de ser el trato, o deberían de tratar a aquellas personas que los iban a dirigir como líderes, o que iban a trabajar en el Señor. Por eso vamos a ver allí en 1 Tesalonicenses 5:12. Ahí está, voy a leer la nueva versión internacional. Y lo que vamos, hermanos, a leer es lo siguiente. Dice 1 Tesalonicenses 5:12: hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos, por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Y la versión Reina Valera dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz, dice, entre vosotros. Entonces, eso es la lección que Pablo quiso expresarles. Y para mí es razonable. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos tenemos una computadora? Yo creo que la mayoría tenemos ahora una computadora en nuestras casas. ¿Cuántos tenemos a lo mejor un teléfono inteligente en nuestras casas o en nuestras manos, ¿verdad? Yo creo que ahora, ¿quién no tiene un teléfono inteligente? Ahora yo pregunto, ¿cuánto beneficio? Y de hecho, por eso lo usamos. A mí me costó mucho usar la computadora. Yo no quería. Yo dije, no voy a pasar a la compu. Y sabía de alguna manera de toda la información y de todo lo que se me iba a facilitar, pero yo no quería. Y me metieron, ¿verdad? Porque estaba acostumbrado a hacer mis prédicas a mano, y yo sabía cómo borrar, cómo tachar, cómo hacer señales y todas las cosas. Y entonces intenté la primera vez y me tardé como todo el día haciendo menos todavía. Dijo, yo no le voy a entrar a esto, ¿verdad? Y no lo hice y dejé. Y posteriormente decía, vuelva, no, tiene que hacerlo. Me empujaron a hacerlo, a usar el Word, a usar lo común, ¿no? de todos. Y tuve que hacerlo. Y hoy no puedo dejarla, o sea, hoy tengo que andarla llevando, ¿verdad? Porque precisamente por eso, porque siempre andamos escribiendo, anotando, haciendo cosas. Y entonces digo, ay, pero cómo me hace falta la compu. E igual, ¿verdad? Cuando ya aparecen los teléfonos inteligentes y podemos ver no solamente que se trata de hablar, sino que de llevar documentos, de hacer referencias, de buscar información, de meterse aquí, de meterse allá, pero cosa que en su comparación, como antes, uno no podía hacer nada de eso, sino iba a una biblioteca o que era la forma
usual, ¿no? Y hoy tener tanta información de todo, sí que uno se queda espantado de veras que es una nueva era, ¿verdad? Todo distinto, todo muy, muy diferente. Entonces, cuando descubrimos el valor, cuando descubrimos la utilidad de algo, entonces descubrimos su valor. Como sabemos que es de mucho valor, ¿verdad? Nuestro teléfono inteligente y nuestra computadora, nosotros no queremos deshacernos de ella. Nosotros no queremos botarla, no queremos destruirla, sino todo lo contrario, hacer un buen uso y tenerla siempre, ¿verdad? Para estar haciendo uso de todos los beneficios que podemos recibir de ello. Entonces, cuando recibimos el beneficio de algo, por ente, repito, le otorgamos un valor y no queremos destruirlo, sino que queremos más bien aprovechar esa oportunidad. Un líder en la obra del Señor, hermano, lo hace con el objeto primero de servir al Señor, pero también de servir a los hermanos. Entonces, si estamos recibiendo un beneficio de alguien que se está ocupando de nuestras vidas, no de una forma usual, sino de una forma distinta, diferente, entonces justo es devolver a las personas lo que merecen. Y de hecho la palabra de Dios, cuando se trata precisamente de respeto, de honra, hay unos versículos que a nosotros nos llaman a devolver lo que debemos de devolver. Y Romanos 3:7, usted va a leer lo siguiente. Dice la palabra: pagad a todos lo que debéis. Mire, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Y luego dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, hermanos, ahí está el punto como iluminado, ¿verdad? De veras por el Señor. Quiero decirles que hay deudas que no son de dinero. Hay deudas que no son de dinero, las que nosotros levantamos o adquirimos, sino hay deudas que levantamos de honra, de respeto, que adquirimos en la vida. ¿Y por qué, hermanos, adquirimos ese tipo de deudas, ¿verdad? De honra y de respeto? Por no tener el corazón de reconocer y aceptar, ¿verdad?, a quienes nos presiden o a quienes han sido puestos en autoridad para que nosotros nos sujetemos a ellos. Entonces, repito, no solamente hay deudas monetarias, sino que también hay deudas de honra y hay deudas de respeto. Y de alguna manera, hermanos, tarde o temprano se nos cobran esas deudas, porque no supimos en un momento determinado reconocer, ¿verdad?, el aporte de aquellos que estaban siendo líderes para nosotros en nuestra vida personal. ¿De qué manera, según Pablo, se hace notoria la obra de quienes trabajan en el Señor? Quiero decirles que en toda responsabilidad, cualquiera sea, hay un esfuerzo físico, mental, emocional. Y de hecho el líder espiritual no está al margen de ese esfuerzo, ¿verdad? El hecho de sostener y apoyar la vida de aquellos que lo están necesitando requiere de un esfuerzo. Preparar la comida espiritual para alimentar al pueblo de Dios requiere de un esfuerzo. Organizar el trabajo del Señor requiere de un esfuerzo. Llevar esa carga espiritual de saber que vamos a dar cuenta delante del Señor
de nuestro trabajo y todo lo que se hace, ¿verdad? Por causa del Señor y de llevar adelante su obra. Todo esto es un trabajo. Y todo esto requiere de un esfuerzo. Y este es precisamente, dice, el trabajo que ve Pablo en aquellos que sirven, en aquellos que están como líderes en los ministerios o en algún otro lugar. Dice, ellos llevan una carga. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 2:9, recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos, dice, y fatigas, para proclamarles el evangelio de Dios, y cómo trabajamos día a día y noche, dice, para no serles carga. Pero no solamente el arduo trabajo es lo que Pablo reconoce en quienes trabajan en el Señor, sino también reconoce, dice, que al líder le corresponde presidir o dirigir a otros en el camino del Señor. Y de hecho, pues ahí también hay un esfuerzo. Pero también Pablo ubica o reconoce otra responsabilidad que carga sobre los líderes espirituales, y es la de amonestar a quienes están bajo su responsabilidad. Y de hecho, pues así lo dice Pablo en el versículo que nosotros hemos leído. Dice, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. O sea que el trabajo del líder, hermanos, se plasma de esa forma, de esa manera. Repito, siendo muy distinto, a lo mejor muy diferente del tipo de relación que se recibe con otras personas. ¿Por qué? Porque el líder espiritual está hecho para eso, para guiar espiritualmente, para dirigir espiritualmente, y de hecho, pues para amonestar también espiritualmente. Ahora, sería bueno como aclarar el punto de amonestar, ¿verdad? Porque a todos nos gusta el hecho de ser dirigidos. A todos nos gusta, hermanos, el hecho de ser animados en el Señor. Pero de alguna manera, si algo incomoda es ser amonestado. Y déjenme decirle que la amonestación es parte de la responsabilidad de un líder. Más bien, un líder que no amonesta es un líder que no está cumpliendo su responsabilidad como le corresponde. Y fíjese que cuando leí la palabra amonestación, el diccionario dice que reprender, mire, reprender es o amonestar es reprender severamente a una persona por un error o una falta que ha cometido, para que no lo vuelva a cometer. Entonces, la labor del líder no solamente es animar, sino amonestar o reprender, ayudar en este caso, ¿verdad?, a los hermanos cuando hay un error o cuando hay algo, ¿verdad?, que amerita ser corregido. Y es parte de la labor, dice, de líder. ¿Qué significa esto, hermanos, al interior de la iglesia? Porque a lo mejor lo entendamos en la casa, ¿verdad? Que nuestros padres tienen toda la libertad para amonestarnos, para reprendernos, pero de repente no lo entendemos en la iglesia. No lo entendemos en la congregación. Y cuando se trata de un líder, entonces comenzamos a criticarlo y a llamarlo que es malo porque nos dijo cosas que no queríamos oír, cuando es parte de la responsabilidad del liderazgo. Entonces significa que un líder, hermano, que no peca. Oiga, un líder, si tu líder se acerca y te reprende, no peca reprendiendo el error de a quienes dirige, sino es responsabilidad del líder
delante del Señor, hacer esa reprensión, hacer esa amonestación, porque nadie hay más que Él haciendo eso. Por eso fue puesto para dirigir, porque si dirige, entonces también tiene la oportunidad de amonestar y tiene la oportunidad de reprender. Amén. No, un mensaje, ¿verdad?, que no gusta mucho, pero también significa que el que se cubre bajo un líder debe tener la madurez de recibir, ¿verdad?, la amonestación sin que ella cause molestia. Porque el líder que reprende cumple con su responsabilidad delante del Señor, hermano. Ahora, aquí sé que hay un lío serio, hermano. Porque no nos gusta la reprensión. No nos gusta la amonestación. Y causa de salir huyendo de las congregaciones es que nos tocaron nuestro ego. Nos tocaron nuestro orgullo particular. Y como no tenemos clara la palabra de Dios, entonces llamamos al líder enemigo porque nos reprendió. Ya no es nuestro amigo. Y la palabra de Dios dice, os amonesta, ¿verdad? Por eso digo, no peca un líder que amonesta. No peca un líder que reprende en nombre del Señor. No lo hace, no es tu enemigo. Cumple con su responsabilidad de ser líder. Cumple con su responsabilidad de guiar, de dirigir. Amén. No es tu enemigo. Es tu amigo que te está ayudando. Más aún, yo quiero decirles esto. Necesitamos de líderes que más que nos consientan, nos reprendan. Amén. Fíjese. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué sería? Mire lo que se descubre frente a todo todas estas palabras. Oiga esta expresión, hermanos. Si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Por eso necesitamos la reprensión. Amén. Porque siempre, hermanos, necesitamos tener a alguien que nos diga, no es correcto. No es así como lo estás haciendo. Hay necesidad de hacerlo de esta forma, de esta manera. Pero repito, nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta muchísimo. Muchísimo. A lo mejor no en la empresa, porque ahí nos pagan, ¿verdad? Y si no hacemos lo que debemos, pues ni modo, ¿no? Ahí hay maneras como solventar. Pero en el caso del trabajo voluntario de la iglesia, hermano, mire, pero qué duro. Repito, qué difícil, porque cuando se toma la actitud de reprensión, entonces lo que hay es molestia y enojo. No estamos dispuestos a recibir la reprensión de nadie. Y yo creo que parte del orden para que se sostenga, dice, para que todos tengan paz, es que aprendamos, fíjese, a recibir no solamente las palabras de ánimo, sino también, hermanos, las palabras de reprensión que puedan venir de un líder en un momento determinado, fruto del hecho de que tiene una mayor visión sobre el trabajo que se está ejecutando. Y nosotros debemos de tener la madurez para aceptar y decir, ok, no voy a ir por ahí, voy a ir por allá. Y voy a corregir esta actitud.
repito, es un tema bien delicado porque no estamos dispuestos a la reprensión. Entonces, pero mire, esa es la manera en los que sirven los líderes. Ese es el trabajo que ha sido encomendado al líder. Para poder ordenar, poder dirigir, poder organizar. Y nosotros estamos pues guiando, llevando, ¿verdad?, adelante dicha tarea juntamente con ellos. Pero hay ese aspecto, hay esa consideración. Obvio, ¿verdad?, que muchos líos, muchas dificultades por el hecho de que no estamos dispuestos a recibir amonestación, sino únicamente ánimo y motivación. Pero la palabra de Dios dice que es parte de la responsabilidad del líder el poder también, hermanos, reprender. Y repito, no peca el líder que reprende, no peca el líder que amonesta, sino siempre y cuando lo haga en el nombre del Señor, es su responsabilidad sobre quienes están a su cargo. Y eso es algo que debemos aprenderlo ahora. Pero imagínense ustedes, esa es parte de la labor. Esa es parte de la labor del líder, como es parte de la labor, hermanos, de un padre que se sienta juntamente con sus hijos y comienza a decirle: mira, o sea, eso no es correcto, te va a traer problemas, te va a traer dificultades. Y nosotros que somos padres sabemos perfectamente que cuando nos sentamos con nuestros hijos y hablamos de ese tipo de cosas, no los estamos haciendo para destruirlos, sino que los estamos haciendo para animarlos, para levantarlos. Y lo consideramos como una responsabilidad el decirle: esa amistad no es correcta, esa amistad te va a traer problemas, te va a traer muchas dificultades. Entonces, más aún, ¿verdad?, un padre que viendo, o sea, a su hijo desviarse, no hace absolutamente nada. Entonces, eso sí es irresponsabilidad. Entonces, ahí está, hermanos, el apóstol Pablo, repito, él buscó que se tuviera un criterio adecuado mentalmente, ¿verdad?, en la iglesia de Tesalónica, de cómo debería ser el trato con aquellos que los iban a presidir y a dirigir. Entonces dijo él: ténganlos en alta estima. Pero también el apóstol Pablo no solo instruyó a los hermanos de Tesalónica a tener en alta estima a quienes trabajan en el Señor, sino él fue aún más, fíjese, y dijo: ámenlos. Ófal. Ámenlos, ténganlos en mente y ámenlos. Y fíjese bien, dice: por el trabajo que hacen. Entonces, en el trabajo que hacen, ahí está, hermanos, el reflejo del esfuerzo de ellos. Y dice: por ese trabajo que hacen, entonces ustedes deben de tenerlos en alta estima y amarlos, dice la palabra. Ahora, yo pregunto, hermanos, ¿y nosotros amamos a nuestros líderes? Cada uno tiene líderes ahí inmediatos, ¿verdad? Y dice la palabra: a ellos que les instruyen, que les dirigen, que toman tiempo, dice, para organizarlos y estar con ustedes. Hermanos, dice, y ustedes les ama. Amén. Bueno, qué bueno para aquellos que no necesitamos preguntar. Levanten la mano, digan amén. No. Pero eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, este amor es secreta
secretamente o públicamente, hermano, todo. Entonces, esta es imagínense ustedes lo que Pablo estaba enseñando. Para que la iglesia fuera fuerte y para que la iglesia no tuviera mayor dificultad. En las primeras prédicas, Pablo pues quiso, ¿verdad?, dejarles ver que Jesús era el Señor, pero inmediatamente les comienza a enseñar. Él quiere, fíjese, que esta parte tenga un fundamento. Entonces, de hecho, hermanos, ese amor, ¿verdad?, entendiendo, no es un sentimiento, sino una determinación de la voluntad para mostrarse en aprecio, afecto y respeto por quienes nos guían, ¿verdad?, en el Señor. Entonces, y Pablo, cuando expresa que hay que tener alta estima y amor a los líderes, dice que esta estima y amor no es por la posición que representan, sino por la función que ejercen de trabajar arduamente en la obra del Señor. Entonces dice: ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen, vivan en paz unos con otros. Fíjese, vea el punto al cual llegó: vivan en paz, para que vivan en paz. Entonces, ese buen criterio que nosotros debemos adoptar en relación al líder es importantísimo. ¿Por qué? Porque dentro de la célula va a traer paz. Dentro del ministerio va a traer paz. Dentro de la iglesia va a traer paz. Fíjese usted. Entonces es bien importante cuando hay respeto del orden de la iglesia, del orden de la familia, ¿verdad? Y reconociendo la autoridad de quienes nos dirigen, y quienes dirigen haciéndolo con respeto, dice, y amor, ambas acciones producirán un ambiente de paz dentro de la congregación. Más aún, ¿verdad?, si con todo, hermano, existiera la duda del por qué debemos estimar y amar, dice, a los que sirven en la obra del Señor. Y cada uno de nosotros nos preguntáramos: ¿y por qué debería estimar yo a mi hermano, verdad, líder? ¿Y por qué debería yo amar a mi hermano líder? ¿Por qué? Y la respuesta es: lo hacemos, fíjese, por causa del Señor Jesús. Por causa del Señor. Honramos a quienes nos dirigen. Tenemos en alta estima a quienes nos presiden en el Señor. En la Biblia se menciona de un personaje que practicó un profundo respeto por su autoridad o líder, aun cuando su líder no dio la medida del respeto. Fíjese, aun cuando no lo dio, pero no lo irrespetó. No se salió de la línea del respeto, sino que lo honró, aun cuando el líder, repito, no dio la medida. Y este fue David. Dice que quien fue, y todos sabemos esto, víctima del celo del rey Saúl. Porque después que David había vencido a Goliat en batalla, dice que cuando regresó David al pueblo, todo el mundo entonaba una canción, ay, que le cayó mal a David, que no le hizo bien. Porque dice que todo el mundo decía: Saúl mató a 1000, David mató a 10,000. Ay, y ahí se encendió. Como dicen: el halago ya no es para el rey. Ahora hay otro que ha ganado el aplauso del pueblo. Y cuando David descubrió eso, se tiró en una persecución hacia
hacia David, pero diaria. Y dice que le lanzaba su lanza, lo buscaba enclavar, o más bien no se escondía para mostrarle su enojo. O sea, era su autoridad. Y dice que David lo que hacía era huir de Saúl. Huir de Saúl. Y en cierta oportunidad, dice que cuando David perseguía, o Saúl perseguía a David, Saúl decide dormir en una cueva, en la persecución. Pero en esa cueva dice que ahí estaba escondido David. David se acerca al rey estando dormido y tiene la oportunidad de atentar contra la vida del rey Saúl. Y lo que la palabra de Dios va a enseñar es lo siguiente. Y dice, cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de eso se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no le permitió que se levantase contra Saúl. Y Saúl saliendo de la cueva, siguió, dice, su camino. Entonces tuvo la oportunidad de levantarse contra su autoridad. Tuvo la oportunidad de destruir a la autoridad. Tuvo la oportunidad de quitarse de un hombre que le había hecho la vida imposible. Pero mire hasta dónde llegó el respeto. Y David nunca tocó la vida de Saúl. Nunca atentó contra su autoridad. Por eso yo digo, un profundo respeto, ¿verdad? Por la autoridad. Aun cuando no dio la medida del respeto, pero él lo siguió respetando. Lo siguió respetando. Entonces, digo, es obvio. Si realmente la autoridad, falla en su autoridad, mire, Dios hará justicia con la autoridad. De eso ustedes no se preocupen. Dice que ese hombre no vale la pena que yo lo respete. Dios hará justicia con la autoridad, así como lo hizo con Saúl. Porque, hermanos, de lo que se trata en todo esto es del cuidado, óigase bien, de no pecar en este tipo de relación, ni como líder ni como seguidor. Porque déjeme decirle que nadie podrá ser bendecido por un líder del cual su corazón rechaza, hermano. Eso es una cosa ilógica. Si usted no está recibiendo o no recibe bendición o no puede tener aceptación y reconocimiento de la autoridad que lo dirige, usted no está siendo bendecido. Entonces ahí es donde viene todo el trastorno. Ya no recibe absolutamente nada. Por eso, de hecho, el enemigo busca, ¿verdad?, alterar, que se altere toda esa relación, ya sea para arriba o ya sea para abajo. Porque igual, ¿verdad? O sea, cuando se ha perdido todo el respeto, que el líder ha perdido todo el respeto,
o ya no se relaciona con respeto, entonces igual. No hay el mismo ambiente. Entonces, repito, lo que se trata es que ninguna de las dos partes haya pecado delante del Señor. Si somos seguidores, respetamos a nuestras autoridades, las amamos y las tenemos en alta estima, ¿verdad? Si somos seguidores y si somos líderes, apreciamos la labor y amamos la labor de todos aquellos que están bajo nuestro cuidado y con los cuales pues de manera conjunta servimos todos al Señor, servimos todos a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Pero vea, yo repito, esto fue la instrucción, las primeras instrucciones de Pablo. Imagínense que lo primero, cuando estamos inaugurando una iglesia, inaugurando una congregación, las primeras cosas que tendríamos que enseñarles es cómo es el tipo de relación con los líderes y los líderes con las personas que están bajo su cuidado. Y dice que debe de ser en alta estima y amor. En alta estima y amor. Y eso, dice, traerá paz a la iglesia, paz al ambiente. Y eso hará, dice, que hayan buenos resultados en todo lo que hacemos. ¿Verdad? Es difícil esto, bien difícil, hermano. Pero se puede con la ayuda del Señor. Si todos estamos claros que lo hacemos por causa de Cristo, entonces las cosas tienen que seguir adelante y tienen que seguir muy bien. Entonces, ese es el consejo de Pablo. Ese es el consejo del apóstol Pablo. Vamos a leerlo. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Esa es la palabra del Señor. Póngase de pie.